Son las 21:47, 20:47 en las Canarias. Nosotros hoy hablaremos largamente de esta cuestión, también de lo que está pasando en el PSOE, que ha estallado, en fin, está ya ardiendo todo, incluso Gabilondo, esperemos que se recupere, por cierto, de la arritmia cardíaca que ha sufrido, luego le contaremos, pero hoy lo teníamos anunciado. Voy a contar una historia que como esto no lo cuenta nadie más en ninguna cadena, pues aquí hay que contarlo. Ha habido una auténtica salvajada en la reserva del Parque Natural de Monfragüe, en Extremadura. Vaya. Sí. Y consiste en lo siguiente. Lo ha contado Alex Lajain. Yo no habría enterado si no fuera porque Alex está siempre encima de estas cosas, ¿verdad? Usted sabe que ahora lo que se estila es prohibir la caza porque es una cosa muy cruel. Pero claro, las poblaciones de animales crecen. Bien. Y si no las cazamos, ¿qué hacemos? Pues entonces tenemos que mandar funcionarios para que los exterminen. Esta locura es lo que ha ocurrido con una buena cantidad de animales en la Reserva Natural de Monfragüe, particularmente con ungulados, ciervos y demás, ¿verdad? Y lo ha denunciado la revista Jara y Sedal, que es especialista en estas cosas, y los cazadores ha dicho, bueno, ¿y los ecologistas dónde están, que no protestan? Porque es que la operación ha sido realmente, o sea, de una crueldad infinita, además en época de cría. Llegan allí los funcionarios de la Junta de Extremadura, porque han sido funcionarios, digo yo, o contratados, me da lo mismo, ¿verdad?, a matar bichos. Como no se pueden cazar, entonces vas, como es de verdad demencial. Pero es el tipo de situación en la que caes cuando haces política puramente doctrinaria. No sé si tenemos ya a Alex Lajain al otro lado del Skype. En cuanto esté, por favor, y si tarda, te digo más, Alex, si tarda, nos vamos a la publi y a la vuelta le reenganchamos para hablar de este asunto. Aquí hemos defendido muchas veces la caza organizada, porque de lo que se trata, claro, la furtivos no. Pero los cazadores tienen una función ecológica en el sentido más amplio del término, es decir, del equilibrio, ¿verdad?, de las especies. La caza, claro, bien regulada, con sus vedas, con sus cotos, con exactamente. Es, en primer lugar, una fuente de actividad económica importantísima. En segundo lugar, es un mecanismo muy eficaz de equilibrio ecológico. Y tercero, de conservación y mejora de las especies. Por tanto, hombre, otra cosa sería lo que pasó en Estados Unidos en el siglo XIX con los búfalos. Eso fue un exterminio. Sí, no estamos hablando de esto. Pero la caza, bien regulada, bien organizada, bien pensada, vamos, es una bendición. Es decir, que hay países de Europa donde es una fuente de actividad económica asombrosa. Ejemplo, España. Otro ejemplo, Francia. Por ejemplo, bueno, como el Skype de Alex Lajain, que vive en el campo, tarda en conectar, lo que vamos a hacer es irnos a la publi, así dejamos respirar un poco el tema y el programa, y el Skype de Alex, a ver si consigue entrar y nos lo cuente en detalle, la locura esta, y lo que vamos a hacer es quedarnos, y Jorge Campos ya se va. Son las 22:39, 21:39 en Canarias. No queremos dejar, aunque nos llevan retrasados sobre el horario previsto, ese asunto de la no caza, del exterminio en Monfragüe, porque es un perfecto ejemplo de cómo una política guiada solo por una ideología alejada de la realidad y no por la atención real a la naturaleza de verdad, termina conduciendo a esta barbaridad que ha ocurrido ahí en Extremadura. En fin, yo no sé si usted conoce Monfragüe, es una maravilla, es un paraíso, es una maravilla de sitio. Sí. Y los animales ni la cuento. Bueno, pues allí no se puede cazar. ¿Qué ha pasado? Pues que los animales evidentemente se reproducen porque están en su naturaleza. Entonces, ¿qué haces? Mandar agentes de la Junta a matarlos, a mansalva. Y además en época de cría, que es Alex Lajain. En fin, indígnate tú, ya que yo ya estoy suficientemente indignado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, José Javier. Muy buenas noches. Sí, pues como dices, efectivamente, esto se ha sabido. Era, la verdad, un secreto a voces. Es decir, esto se advirtió cuando en diciembre se aplicó la ley de parques nacionales, que tenía una moratoria de 6 años para poderla aplicar, una ley del PP, que esto es un problema político, es decir, esto lo ha llevado a cabo el PSOE, pero es una ley del PP y es una ley en la que se decía de estas cosas incomprensibles que hace el Partido Popular, que decía que la caza, la actividad de la caza era incompatible con la conservación del medio natural.
natural en un parque nacional. Esto es algo inconcebible, porque el que tenga la más mínima, o sea, 2 dedos de frente, sabe perfectamente que todos los parques nacionales del mundo, incluidos los de España, han llegado hasta nuestras manos en el estado de conservación que tienen gracias a una gestión de caza. Fueron los cazadores los que conservaron todos esos parques. Cito siempre el coto de Doñana. Coto de Doñana. Sí, sí. O sea, un coto de caza. Y como ese, todos los parques. Bien, se ha cazado siempre en estos territorios. España no es el único país en el que se cazan parques nacionales, ni muchísimo menos, empezando por Estados Unidos, que fue el primero que declaró un parque nacional, el de Yellowstone, en el año 1916. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre ha modelado esos paisajes y esos territorios y los ha conservado, y el hombre de alguna manera no es ajeno al medio, es decir, son medios alterados por el ser humano, y el hombre es necesario para gestionar y conservar eso que ha sido alterado por el medio, por el ser humano, incluido, por ejemplo, Doñana. Doñana no es original así, es un ecosistema fabricado por el ser humano, y es el ser humano el que necesita conservarlo. Bien, pues esto era algo aceptado, todo el mundo y en todas las épocas se ha cazado y se ha gestionado las poblaciones de ungulados en los parques nacionales, y llegan los ecologistas, y desde siempre, y los ecologistas españoles son los peores del mundo, llegan siempre con la inquina de la caza. Vendiéndolo al ciudadano como que la caza es algo de ricos, algo de élites, algo que no debería de estar según una moral y una ética del siglo XXI, y que hay que prohibirla. Y entonces consiguen que el PP se baje los pantalones en el 2014 y diga en su artículo que la caza es incompatible. Bien, resulta que se da una moratoria de 6 años, en diciembre del 2020 hay que aplicar estrictamente la ley, y algunos parques nacionales de nuestro país, no todos, necesitan de gestión cinegética, es decir, Monfragüe, por ejemplo, que tú lo has comentado, José Javier, Picos de Europa, por ejemplo, Cabañeros. O sea, hay ciertos parques, y además Picos de Europa con un problema de lobos tremendo, hay ciertos parques que necesitan de gestión cinegética absoluta. Bien, pues esa gestión cinegética se ha prohibido en unos territorios, además, donde hay un éxodo rural tremendo, un índice de paro tremendo en Cabañeros, en Monfragüe. Estamos hablando de una despoblación, de una población envejecida, que los únicos recursos que tenían, uno de los pocos, es agricultura, ganadería, y los recursos que entraban por caza. Mucha gente va a cazar a los parques nacionales que te he citado. Hay otros que no necesitan gestión cinegética, Timanfaya, por ejemplo, hay Huestortes o Daimiel, ¿no? Pero hay parques que sí, hay muchos ungulados, sobre todo venado y jabalí. Bien, pues al prohibirse la caza deportiva, la caza de gestión, tiene que ser la administración la que haga ese control a través de la guardería. Y los guardas muchas veces con la nariz tapada porque no les gusta disparar contra los ungulados. Bueno, pues resulta que es lo que se ha hecho en Monfragüe. Era una tragedia anunciada ya, se sabía que iba a pasar, y efectivamente la empresa Traxa estatal lo que ha hecho es en cercones, ha sido hace poco, en este mes de abril, en una finca de Monfragüe, ha metido un montón de venados, un montón de ungulados de aquel paraje que sobra. O sea, no es que sobren, es que hay superpoblación. Claro, si no hay cazadores que los descasten y que los controlen, alguien tiene que sacarlos de ahí. Bien, ¿y esa extracción cómo se ha hecho? Pues a base de alimentación suplementaria, que está prohibida, es decir, a los propietarios de las fincas que hay dentro de los parques se les prohíbe hacer eso, son artes prohibidas. En unos cercones se les ha traído con comida, y allí hacinados todos, hembras con crías, hembras preñadas de todo tipo, los cochinas, las jabalinas con sus rayones, en fin, todo un desmadre. Pero vamos, números altísimos de ungulados, y allí a base de pólvora, es decir, de disparos reales o de pistolas de bala cautiva, que se llaman, que son las pistolas que utilizan en los mataderos para matar a las reses, es decir, un disparo en la nuca y es un punzón que entra y que sale en el cerebro, ¡plas!, y la matas. Se ha hecho un auténtico holocausto y ha salido a la luz, la Federación Extremeña de Caza lo ha denunciado, y es una auténtica masacre. Si la gente se pensaba que no se iba a matar animales porque se prohibiera la caza deportiva,
que se vayan olvidando de eso porque es absolutamente falso. Es decir, la caza ahora mismo, en vez de generar riqueza, como se ha prohibido, ahora el control de esos ungulados va a costarle al Estado solamente en indemnizaciones a los propietarios más de 300 millones de euros, sin contar con que hay que contratar a todo el personal para que dispare y para que descaste y para que controle y gestione esas poblaciones de ungulados que hay que pagarles, lógicamente. En fin. Eso va a costarle al ciudadano. Ya no va a generar riqueza, sino que va a ser a cargo del dinero de todos. Ajá. Alex Lahain, muchas gracias, porque la historia no puede ser más desagradable, pero estas cosas hay que contarlas, porque es el perfecto ejemplo del disparate nacional. Mi querido amigo, un abrazo muy fuerte. Te seguimos en tu canal de Telegram, que Alex también lo tiene, y es fantástico, porque yo de esto me he enterado por el Telegram de Alex Lahain, por ejemplo. Sí. Un abrazo muy fuerte. Sí. Otro para vosotros. Venga, buenas noches. Un placer. Hasta luego. Es el disparate absoluto. Oye, un día teníamos que hacer un programa en exclusiva de Traxa. Sí, ¿verdad? Pues Traxa, que vale para un roto y para un descosido, que no iba a estar Traxa por el medio. Hay dos sentencias muy interesantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Traxa, que además modificó la doctrina del Tribunal de la teoría de los medios propios o el in-house providing. Hay una rectificación que hay que hacerle a Alex, no es de titularidad estatal única y exclusivamente Traxa, sino que la titularidad es estatal y de las 17 comunidades autónomas, que esa es una... Es de titularidad pública, que no de es lo titularidad mismo. Pública, pero, pero es de titularidad del Estado y de todas las comunidades autónomas. Pero lo de Traxa es para analizarlo un día tranquilamente. Vale para recoger las basuras en Madrid cuando hay huelga de basuras en Madrid, vale para esto, vale para... Estaba en Adif también, cuando yo estaba en Adif, en la administración, vale para todo y hace demasiadas cosas y no todas las que hace debería hacerlas. ¿Cuánta gente vive de la caza en la zona de la que tú eres, Cris? Un montón. Mucha. Porque toda esa zona, claro, y además, digamos que forma parte de las actividades naturales. Porque es una actividad natural. Y después hay otro cliché absolutamente falso. La caza es un deporte de las clases medias. Bueno, y bajas. Y bajas al campo y... Incluso bajas. Sí. Es decir, en Francia, el sindicato de los chasseurs, ¿no?, llegó a ser tan poderoso que formó un partido político. Sí, es verdad. Y tuvo escaños en el Parlamento Europeo, porque es tal su poder. Y desde luego un gobierno francés se guardará mucho de enfrentarse, vamos, pero fijaros a los cazadores. Pero aquí hacemos estos disparates, porque a ver, el agrupar a todas las reses, los jabalíes también, en un espacio reducido y masacrarlos, es algo tan cruel, tan antiestético, tan... Es que es horrible, es todo lo que critican permanentemente de las granjas donde se hacinan los animales, ¿es lo que han hecho? En cambio, que en el coto haya un número permitido de piezas a batir durante una cierta época del año, pues no tiene nada que ver. Es una forma civilizada. Es una forma mucho más civilizada, deportiva, y te diré, respetuosa con el animal, porque el animal no muere de esa manera indigna. Y está prohibido matarlo en época de cría, como han hecho ahora, que es una locura. En fin, por supuesto. Entonces, yo creo que, vamos, aquí lo que me ha llamado más la atención es que el Partido Popular pasara por eso. En fin. Vamos a hablar enseguida de otras piezas a batir, que somos nosotros, nuestras economías, con los impuestos que este gobierno está tramando y que ahora detallamos. Jorge Campos, ¿ibas a decir? Sí, que lo que subyace en el fondo de todo esto es una cuestión meramente política ideológica. Hay un amplio sector de la izquierda, incluido el Partido Popular, lo incluyo en ese sector de la izquierda, y en un falso ecologismo que no tiene ni puñetera idea de cómo se mantiene y cómo se gestiona el mundo rural, el medio natural, que están abiertamente en contra de la caza, porque se creen que son una especie de desalmados que van matando alegremente a los animales, como han hecho ellos ahora. Está todo reguladísimo. Ayer mismo en comisión parlamentaria en el Parlamento Balear, Vox llevó una proposición no de ley para que se declarara actividad esencial la actividad cinegética. Claro. Durante estos tiempos, por si nos vuelven a encerrar y demás, porque es muy necesario que, si vuelven a restringir los movimientos, como están haciendo constantemente, los cazadores puedan desarrollar esa actividad cinegética. Solo en Baleares hay 17.000 cazadores federados y hay 1.500 cotos. Así, solo en Baleares. Como no se ha hecho como se tenía que hacer, porque esta gente de la izquierda va prohibiendo cada vez más, tenemos una sobrepoblación de cabras, arrasan con todo lo que ven, provocan accidentes de tráfico. Tenemos sobrepoblación de torcaces,
arrasan con los cultivos, con lo que sea. Cuando es la época de la aceituna, arrasan con la aceituna. Cuando es la época de la uva, arrasan con la uva. Arrasan porque y eso son es muchas. culpa, claro que son muchas porque no se les puede cazar. Claro. Y eso es lo que están haciendo. Bueno, pues esa proposición de ley me la tumbaron, ¿quién? Todos los partidos de la izquierda. ¿Y el PP incluido? No, el PP no. El PP en esta ocasión votó, porque es que el PP es diferente, en cada sitio vota cosas distintas y ya se sabe cómo es. Pero esta vez por lo menos se portó. En fin. Bueno, del asunto de la caza seguiremos hablando, porque usted se acuerda perfectamente que durante los tiempos del encierro, un montón de lugares al lado de las ciudades, empezaron a aparecer jabalíes por todas partes. Y de hecho hubo que ampliar, pero muchísimo, la veda del jabalí, el levantamiento de la veda, mejor dicho, para poder cazarlo, porque es que no podía ser. Bueno, en fin, seguiremos hablando de este asunto. Ahora vamos a otro tipo de caza, que es la que el gobierno está tramando con los impuestos. Y atención, porque este asunto es extremadamente... Jorge, Cristina Ramos, Antonio Noso Timón, Olejo Vidal Cuadras, mil gracias por estar aquí esta noche, como siempre. Mañana a las 2 como clavos aquí todos para ver a Cristina Ramos. Gracias. El informativo de mediodía del Toro Televisión. Bueno, pero podemos ver desde casa, ¿no? También, ¿no? No, hay que estar aquí. No tenemos que venir aquí. Eso ya lo que tú prefieras. Qué puntilloso. Yo tengo un vuelo, pero puedo organizarlo por estar. Jorge lo puede ver desde Mallorca.